Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse al canal y darle me gusta a nuestro video. Hoy tenemos una historia que está haciendo temblar las redes sociales y los pasillos de la moda, la inesperada conexión entre Kwan Tatlıtuğ y Beren, que está dando mucho de qué hablar. Dicen que todo comenzó en la última gala de moda en Estambul, cuando Kwan, con su elegancia natural y esa presencia que roba todas las miradas, regresó a las pasarelas después de varios años de ausencia. Beren, que también participaba en el evento como invitada especial, no pudo ocultar su admiración. Testigos aseguran que, cuando sus miradas se cruzaron, el ambiente cambió completamente. Uno de los asistentes comentó: parecía que el tiempo se detuvo por unos segundos. Todos sentimos la tensión entre ellos. Durante el desfile, Kwan caminaba con paso firme, impecable, y cada movimiento suyo arrancaba suspiros del público. Beren, desde la primera fila, sonreía discretamente, pero su mirada lo decía todo. Al terminar el evento, las cámaras captaron el momento exacto en que él se acercó y le dijo: «No esperaba verte aquí, pero me alegra que hayas venido». Ella respondió con una sonrisa cálida: «Tampoco yo esperaba verte tan deslumbrante». A partir de ese instante, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos medios aseguraron que los dos compartieron una cena privada después del evento, lejos de las miradas indiscretas. Una fuente cercana afirmó: se veían muy cómodos juntos, riendo, hablando con complicidad. No parecían dos viejos amigos, sino algo más. Las redes explotaron con mensajes de los fans, quienes revivieron los tiempos en que ambos protagonizaban dramas inolvidables. Muchos comentaron: «Esa química nunca se fue», y otros incluso comenzaron a usar el hashtag #KivanKiver en reencuentro. Sin embargo, ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales. Cuando los paparazzi los interceptaron a la salida de un restaurante en Bebek, Kwan simplemente dijo: «Solo somos buenos amigos». Beren siempre ha sido alguien muy especial para mí. Pero su sonrisa delataba algo más. Días después, Beren publicó una historia en su cuenta de Instagram con una foto de una pasarela y la frase: «Algunas conexiones son imposibles de romper». Sus seguidores interpretaron ese mensaje como una referencia directa a Kwan. En los comentarios, miles de fans expresaron su entusiasmo, esperando una colaboración o tal vez, algo más. Mientras tanto, fuentes del mundo de la moda revelaron que varias marcas internacionales están interesadas en contar con ambos como imagen de una campaña conjunta. El rumor dice que la idea es recrear esa energía magnética que mostraron en la gala. Un productor de moda comentó: «Tienen una presencia que trasciende la pantalla. Juntos, son una combinación explosiva de elegancia y pasión». Pero no todo ha sido color de rosa. Algunos allegados a Kwan aseguran que esta cercanía ha generado tensiones en su entorno. Un amigo cercano al actor reveló: «Él está consciente de lo que se dice, pero no quiere alimentar rumores. Lo que hay entre ellos es una amistad profunda, aunque, claro, nadie puede negar que hay algo especial». Esa amistad especial pronto se convirtió en el tema favorito de los programas de entretenimiento y las columnas de chismes. Las cámaras comenzaron a seguir cada paso de ambos, desde los eventos públicos hasta los pequeños gestos en redes sociales. Bastó un simple me gusta de Kwan en una publicación de Beren para que las teorías se dispararan de nuevo. Los portales de noticias titulaban: «¿Un nuevo comienzo o solo nostalgia?». Una tarde, fueron vistos saliendo del mismo estudio de grabación. Aunque ninguno quiso dar declaraciones, se filtró que ambos estaban considerando participar en una nueva serie dramática, un proyecto que, según los rumores, busca revivir la magia de sus antiguos papeles. La sola posibilidad desató una ola de entusiasmo. Miles de fanáticos comenzaron a compartir montajes, escenas antiguas y mensajes pidiendo que vuelvan a actuar juntos, aunque sea una vez más. Sin embargo, no todos estaban contentos con la situación. Algunos críticos señalaron que esta supuesta reconciliación mediática podría ser una estrategia para atraer atención hacia nuevas colaboraciones o campañas.
Un conocido periodista del mundo del espectáculo comentó, ambos son inteligentes y entienden el poder de la imagen. Si realmente hay algo entre ellos, lo manejarán con discreción, si no, sabrán aprovechar la expectación para su beneficio. Pero el público no parecía interesado en el análisis racional. En redes, la historia de Kwan y Beren se había convertido en una especie de telenovela moderna, donde cada gesto, cada mirada y cada palabra contaban. Incluso los fanáticos comenzaron a organizar eventos virtuales, debates y transmisiones en vivo para comentar cada nueva aparición de los dos artistas. Una semana después, durante un evento benéfico en el Bósforo, coincidieron nuevamente. Las cámaras captaron el instante en que se saludaron con un abrazo breve pero significativo. Ella vestía de blanco, él con un smoking oscuro, el contraste fue casi cinematográfico. Fue como ver una escena salida de un guión romántico, escribió una periodista en una crónica del evento. La tensión, la nostalgia y la complicidad estaban en el aire. Lo más sorprendente llegó al final de la noche, cuando Beren fue vista dejando discretamente el lugar en el mismo automóvil que Kwan. Aunque intentaron pasar desapercibidos, un video tomado desde un celular se volvió viral en cuestión de minutos. Las imágenes mostraban risas, miradas cómplices y una conversación que, aunque inaudible, dejaba entrever cercanía. Al día siguiente, los titulares no daban tregua, confirmado. Kwan y Beren juntos de nuevo. Sin embargo, ambos decidieron guardar silencio. Ni negaron ni confirmaron, y ese silencio solo avivó más la curiosidad del público. En los programas matutinos, los comentaristas analizaban hasta el lenguaje corporal de las últimas fotografías, buscando pistas sobre lo que realmente estaba ocurriendo. Mientras tanto, en el mundo de la moda, la dupla ya era tendencia. Una famosa marca italiana confirmó que estaba en conversaciones con los representantes de ambos para una campaña internacional. No es solo marketing, dijo un portavoz. Queremos capturar la química natural que ellos transmiten. Es algo que no se fabrica, simplemente ocurre. En medio de todo el revuelo, Kwan publicó una frase en su cuenta oficial de X, antes Twitter a veces, lo que se rompe vuelve más fuerte. La publicación recibió miles de reacciones en minutos, y los fans la interpretaron como un mensaje cifrado para Beren. Horas más tarde, ella respondió en Instagram con una imagen de un atardecer sobre el mar y la frase, "El tiempo siempre encuentra su camino". Fue suficiente para que la historia alcanzara un nuevo nivel de romanticismo en la mente del público. Hoy, nadie sabe con certeza qué sucede entre ellos. Algunos aseguran que están escribiendo una nueva etapa lejos de los focos, otros que solo comparten un vínculo profesional fortalecido por la nostalgia. Pero una cosa es segura, Kwan y Beren han logrado lo que pocos pueden, mantener viva la fascinación del público sin decir una sola palabra. Quizás esa sea la verdadera magia entre ellos, un lazo que trasciende el ruido mediático, que se alimenta del misterio y de la elegancia con la que ambos saben moverse entre la realidad y la ficción. Porque, al final, en un mundo donde todo se exhibe, ellos han elegido el silencio, y el silencio, en su caso, dice mucho más que 1000 titulares. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Es solo amistad o hay algo más entre Kwan y Beren? Escriban sus opiniones en los comentarios, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las próximas noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el siguiente video.